Perfecto, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos al capítulo 1 de este podcast titulado El Sendero del Derecho, para la materia Fundamentos del Derecho, a cargo del maestro Enrique Cuauhtémoc Vázquez Gallardo. Nosotros somos Heidi, Lisette, Gerardo y un servidor Ociel, alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final y esperamos que sea de su total agrado. Así que, comencemos. Con el objetivo principal de reforzar conocimientos fundamentales de la materia Fundamentos del Derecho, el docente de esta materia nos ha aplicado algunos cuestionamientos, a los cuales daremos paso a responder a lo largo de este podcast. Primeramente, vamos a definir lo que es derecho, y en lo que a nosotros respecta, es un conjunto de leyes y normas que expresan un concepto de justicia y orden en una sociedad. Pero, ¿se preguntan por qué es tan importante? Bueno, pues el derecho se da con el objetivo de mantener bajo control ciertos comportamientos y actos sociales que pueden ser considerados peligrosos o dignos de interés en una sociedad. Unos ejemplos claros en la vida cotidiana donde interviene el derecho podría ser al nacer, pues somos registrados como ciudadanos y el derecho determina que a partir de ese momento tenemos determinados derechos y obligaciones. Otro claro ejemplo en la vida cotidiana es cuando un padre inscribe a su hijo a la escuela, pues está siguiendo normativas del derecho civil. Bien, ahora que tenemos una idea más clara de lo que es derecho y su importancia, daremos paso a explicar otros elementos que seguramente serán de su interés. Comenzando, tenemos las normas de conducta y leyes naturales. Las primeras mencionadas, también conocidas como normas de comportamiento, podría decirse que se basan en la conducta del humano en una sociedad. Son prescripciones, o dicho de otra manera, recomendaciones para actuar de cierta forma en distintas situaciones. En concreto, estas limitan y orientan el comportamiento de los miembros que conforman una sociedad. Por otra parte, las leyes naturales son considerados como principios supremos de la conducta del hombre. La ley natural pretende explicar las relaciones existentes entre los fenómenos universales, y esta es válida cuando es verdadera. En consecuencia, surge el derecho natural, que es el que es valioso por sí mismo. Es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados por la naturaleza humana. Entre estas leyes naturales podemos citar como ejemplo las leyes divinas de la antigüedad, los 10 mandamientos cristianos y los derechos universales del hombre. Mi estimadísimo Ociel, pero cambiando un poco de tema y siguiendo en el mismo contexto, te voy a explicar acerca de ciertas normas que existen dentro de nuestra sociedad y regulan nuestro comportamiento. Sin en cambio, su incumplimiento no es castigado por alguna autoridad. Existen las normas morales, que son un conjunto de reglas socialmente aceptadas, prescriben lo que está bien o mal, es decir, lo que debemos hacer o no. Algún ejemplo de estas son no mentir, ceder el lugar a personas mayores, ser tolerante, ser una persona aseada, y como estas existen muchísimas más. En mi opinión, todos hemos estado expuestos a estas normas sociales, ya que todos hemos hecho cumplir alguna de ellas. También en nuestra sociedad tienen normas religiosas, que son un conjunto de normas que establecen deberes, las cuales han sido creadas por los hombres a partir de un acontecimiento histórico, considerado como existencia divina. Estas normas religiosas son reglas de conducta mediante las cuales se establece qué conductas están permitidas y cuáles no. El incumplimiento de estas dan lugar al pecado, y algunas tienen algún castigo divino. Un ejemplo muy popular en México de estas son los 10 mandamientos de la ley de Dios y 7 mandamientos de la iglesia. Como por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, en la obligación de un bautismo, de una confirmación, de alguna confesión, etc. Si esto no se llegara a cumplir, el castigo será por alguna parte divina. En México es muy popular la religión católica o cristiana. En ella, el castigo se cree que será ir al infierno al final de nuestros días. Sin en cambio, cada norma religiosa y castigo dependerá de la religión que se profesa. También nuestra sociedad es guiada por convencionalismos sociales, o también llamado reglas de trato social,
de cortesía o de etiqueta, las cuales permiten desarrollar una vida social más amena y cordial. Su cumplimiento no es obligatorio. Algunos ejemplos son decir por favor y gracias, dar la mano para saludar, tener contacto visual, no maldecir durante conversaciones de cortesía, masticar con la boca cerrada. Explicando esto, puedo decir que todos hemos cumplido y seguido algunas normas de las antes mencionadas. ¿No lo crees? Pero algunas personas creen más importantes unas que otras, dependiendo mucho del contexto familiar o de varios factores que influyen en el comportamiento y en sus decisiones. Muy buena explicación. Por supuesto que concuerdo contigo en todos los ejemplos que mencionaste con anterioridad. En mi opinión, uno que se ve casi todos los días es el hecho de cederle el asiento a una mujer o a una persona de la tercera edad. En caso de no hacerse esto, puede ser mal visto o considerado un mal acto por las demás personas, toda percepción de cada uno, pero de igual forma, no hay ninguna sanción al no cumplir esta norma moral. Posteriormente, vamos a pasar con nuestro compañero Gerardo para que nos explique un poco sobre las normas jurídicas. En estos momentos les explicaré acerca de la norma jurídica. La norma jurídica es una regla dirigida a regular el comportamiento de los individuos que forman parte de un núcleo social. Esta es creada por una autoridad facultada por el Estado, la cual se encarga de otorgarle facultad explícita para hacerlo. Su principal característica es que debe existir un criterio de valor que de no cumplirse supone una sanción. La norma jurídica tiene la capacidad de imponer deberes, otorgar derechos y tiene como objetivo principal establecer orden entre las conductas que formen parte de la interacción humana en sociedad y son aplicables sin excepción aun cuando el sujeto obligado desconozca la existencia de las mismas, ya que son ajenas a la voluntad de aquel al que van dirigidas. Un ejemplo de norma jurídica es que está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a quienes no tengan la edad mínima establecida para la compra de las mismas y de acuerdo a esta norma se busca proteger a los menores de edad, puesto que física y psicológicamente no se encuentren preparados para este tipo de ingesta, ya que el alcohol puede llegar a ocasionar la realización de actos que producirían consecuencias negativas a futuro, tales como manejar en estado de ebriedad. Elementos de la norma jurídica. A continuación se dará una breve explicación de los dos elementos de la norma jurídica. El primer elemento es el sujeto jurídico. ¿A qué se refiere sujeto jurídico? Pues bien, se le llama sujeto jurídico a todo ser o ente a quien el orden jurídico le reconoce la calidad de titular del contenido de un derecho u obligación jurídica. Estos entes están conformados en todo caso por personas y estas se dividen en dos tipos, que son las personas naturales, son todos los individuos de la especie humana, y las personas jurídicas, que son las personas ficticias que son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles. El segundo elemento es el orden jurídico. Esto consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto obligado por la norma jurídica en favor del titular de un derecho. A esta conducta se le conoce como prestación y puede ser de dos clases. La primera es la activa, en la que el individuo debe realizar una determinada acción que es de dar o de hacer, y la segunda es la pasiva, la cual consiste en que el individuo omite realizar determinada conducta, es decir, no hacer. Ya dicha la definición de normas jurídicas y sus elementos, podemos dar paso a lo que son sus características, las cuales son 8 y se dividen en 4 pares: unilateralidad y bilateralidad, interioridad y exterioridad, coercibilidad e incoercibilidad, y autonomía y heteronimia. Así que, comenzando con las características, empezaremos hablando sobre la unilateralidad y la bilateralidad. La primera hace referencia a que solo una de las partes está obligada a realizar el acto, o ella misma se obliga. Es decir, la unilateralidad se presenta solo cuando las normas imponen obligaciones, como en el caso de las normas morales, religiosas y normas de conveniencia social, las cuales ya explicamos con anterioridad. Por otra parte, la bilateralidad, como su nombre lo dice,
es cuando intervienen dos o más personas. Es una característica de las normas jurídicas la bilateralidad. La misma palabra lo dice, dos lados, también conocidas como impero-atributivas. Pero, ¿por qué reciben este nombre? Pues porque imponen obligaciones a una persona y a su vez atribuye a otra una facultad. Para que les quede más claro, les daré un ejemplo de bilateralidad. Ante el nacimiento se establece una relación conocida como filiación entre el padre o la madre y el hijo, de la cual surge una obligación para los padres, que son los alimentos. Ahí tenemos la parte de obligación. Pero también, del otro lado, tenemos el derecho o la facultad del hijo para pedir los alimentos. Otro ejemplo que podríamos citar es en la cuestión fiscal, en la materia de impuestos. Quien tiene la facultad de cobro es el Estado y la obligación de los particulares, o sea, los contribuyentes, sean personas físicas o morales. Ahora hablaremos sobre la interioridad y la exterioridad. La interioridad es la que regula la conducta interior de las personas, conforme a la voluntad de ésta, es la que corresponde a la intención de las personas. Las normas religiosas y la mayoría de las normas morales son internas. Un ejemplo de interioridad es al confesarte, debe haber y existir un sincero arrepentimiento y un propósito de enmienda. Por otra parte, existe la exterioridad, que es lo que corresponde a la conducta que manifiesta el sujeto de manera exterior. Las normas jurídicas son externas. La exterioridad radica en el cumplimiento del deber o de la observación de la norma, sin importarle la intención o convicción del sujeto obligado. Un ejemplo muy claro de esto es al pagar impuestos. No importa el sentimiento que se tiene al pagarlo, sin en cambio es obligatorio. Autonomía y heteronimia. Vamos a dar a conocer los conceptos de estos. Comenzamos por autonomía. Esta palabra viene derivado del vocablo autos, que significa por sí mismo, y nomos, que es igual a ley. Este concepto consiste en la facultad que una persona tiene de darse a sí mismo sus propias normas. Puede ser un individuo, también en una comunidad o un órgano del Estado. Un ejemplo sería cuando seleccionas una religión o cuando seleccionas con quién casarte. Por el contrario, el concepto de heteronomía se refiere a que las normas son creadas por otras personas distintas y que estas además están impuestas en contra de la voluntad del individuo. Algunos ejemplos dentro de la vida cotidiana son las reglas de un deporte, leyes morales de una sociedad y las leyes estudiantiles. Muy bien, ahora que sabemos las características de normas jurídicas, es hora de hablar del concepto de derecho. En la introducción dimos una breve explicación de lo que era a nuestro parecer, pero ahora lo explicaremos más a fondo junto a su clasificación. El derecho es el conjunto de leyes, reglamentaciones y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. Tiene características que lo hacen único, como la normatividad, ya que el derecho pertenece a la familia de las normas, la bilateralidad, ya que requiere la interacción de dos o más personas, la coercibilidad, conocida como fuerza física o violencia legitimada, que solo puede ser ejecutada por el Estado y sus representantes. Pretensión de inviolabilidad, ya que las normas son susceptibles a ser violadas y el derecho requiere revestirse de inviolabilidad por medio de una sanción. Sistema, ya que el derecho es un sistema de normas y por supuesto no podía faltar la justicia, ya que el objetivo primordial del derecho va guiado hacia la justicia. Dentro de la clasificación del derecho encontramos el derecho objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es aquel que está de forma escrito y regula la conducta de la sociedad impuesta coactivamente por el Estado. Unos ejemplos muy comunes podría tratarse del derecho de prohibir apoderarse de los bienes que no son propios, en pocas palabras, robar. Otro ejemplo sería el derecho que te obliga al pago de las deudas. Por otra parte, en el derecho subjetivo, en pocas palabras, es la facultad de exigir su cumplimiento. Dado el ejemplo anterior del derecho objetivo de no apoderarse de bienes ajenos, en el derecho subjetivo el propietario tiene derecho a exigir la recuperación de sus bienes. Lo mismo sucede con el otro ejemplo del pago de las deudas, pues el acreedor tiene derecho a reclamar el pago de dicha deuda.
También tenemos lo que es el derecho público, privado y social. En público podemos referirnos al conjunto de normas que tienen por objeto la Constitución del Estado, y dentro de él se encuentran lo que son el derecho internacional público, que podría decirse que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los diversos estados, ya sea en tiempos de paz o de guerra. También encontramos el derecho constitucional, es el conjunto de normas que determinan los elementos constitutivos del Estado, así como la estructuración de sus órganos fundamentales, más específicamente los derechos fundamentales del hombre. Se divide en dos partes: dogmática, se sustenta desde el artículo 1 hasta el 29 constitucional, que son los derechos humanos. La otra parte es orgánica, del artículo 30 al 136, se le llaman garantías sociales. También encontramos lo que es el administrativo. Es un sistema de normas que tiene por objeto específico la regularización y realización de la administración pública. En este sentido, el derecho administrativo se evidencia en la vida cotidiana de la siguiente forma: regula y facilita las interacciones con organizaciones públicas y permite maximizar el bienestar social. Por otra parte, el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan relaciones de interés personal de los individuos, y se halla lo que es el derecho internacional privado, que es el conjunto de principios jurídicos cuya función básicamente consiste en determinar la nacionalidad de las personas cuando el derecho de un Estado es reconocido y aplicado en territorio de otro, preservando los conflictos de las leyes en cuanto a sus aplicaciones en especial. Aquí podemos encontrar los siguientes ejemplos: por ejemplo, un divorcio de personas de distinta nacionalidad, el contrato entre empresas de distinta nacionalidad y la adopción de menores de otra nacionalidad. También encontramos el derecho procesal, civil y mercantil. El derecho civil es el conjunto de normas que determinan las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana: nacimiento, mayoría de edad, matrimonio y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, capacidad civil, deudas o con relación con el usufructo. El usufructo es el derecho por el cual una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran suyos. También tenemos lo que es el derecho mercantil, en el sistema de normas jurídicas que regulan los actos de comercio, la actividad de los mercantes y de las sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito, así como la organización de las empresas. Estos son de origen privado. En el derecho civil, un ejemplo que podemos citar podría ser, por ejemplo, cuando unas personas se casan, posteriormente después se quieren divorciar. Esto es de origen privado, ya que su divorcio no nos afecta a los demás, es simplemente de interés personal, en este caso esas dos personas. Por último, tenemos lo que es el derecho social, el cual es un conjunto de normas que básicamente rigen la vida del hombre en la sociedad, y dentro de él se encuentra lo que es el derecho laboral, agrario, aéreo y de seguridad social. El derecho laboral es un conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares cuando estos actúan como patrones o trabajadores en relación de un contrato de trabajo. El derecho agrario es la rama del derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas relacionadas a la propiedad y a las explotaciones del carácter agrícola. Si bien, ahora que terminamos de explicar el concepto de derecho, sus características y la clasificación del mismo, podemos dar paso a un nuevo término para explicar qué son las fuentes históricas. Son los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Son documentos que contienen información del derecho, pero en una época distinta a la nuestra, y en base a esto podemos inspirarnos para crear una determinada ley. Por ejemplo, las leyes de las civilizaciones antiguas son fuentes históricas, pero con el transcurso del tiempo, o sea, de las décadas o siglos, estas se van modificando. Bueno, ahora que ya les mencioné la definición de fuentes históricas, mi compañera Heidi les hablará acerca de las fuentes reales. Ahora hablaremos acerca de las fuentes reales. Pero, ¿qué es esto? A las fuentes reales se le llama al conjunto de hechos que generan la necesidad de crear leyes o normas. Estas normas determinan la materia de los preceptos jurídicos y aspiran a la mejoría social
cambian conforme la sociedad se transforma, ajustándose a sus necesidades. Son tres fuentes reales que originan las redes jurídicas. La primera sería la costumbre, que es el acto que se repite constantemente, que se vuelve norma, en el convencimiento que obedece a una necesidad de regulación. La segunda sería la jurisprudencia, que consiste en la interpretación válida y obligatoria de la ley que hacen los órganos judiciales competentes del Poder Judicial Federal, con el propósito de desentrañar su sentido y dar a la norma preexistente los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Pero, ¿quién crea la jurisprudencia? Son los órganos facultados para crear jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en sala. ¿Y cómo se establece la jurisprudencia? Derivada de resoluciones de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La forma de derogar la jurisprudencia es de forma negativa en 5 asuntos consecutivos. La tercera sería la doctrina jurídica, que es el estudio del derecho, el cual está elaborado por los jurisconsultos, con la finalidad de sistematizar las normas tanto en su forma de interpretación como en la manera de aplicarla. ¿Qué son las fuentes formales? Las fuentes formales nos describen al lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa el legislador para crear disposiciones jurídicas, donde también se señalan que existen otras fuentes formales como la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. Comprende además el estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia. Puede considerarse como los procesos de manifestación de normas jurídicas. Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que se presentan en un orden determinado, por los cuales deben de acreditar distintos puestos de derecho. Una de las fuentes formales es la legislación. La legislación es la función del Estado dedicada a la creación, promulgación y sanción de las normas jurídicas. Su finalidad será siempre llevar la actividad social hacia el bien común. Es un proceso mediante el cual uno o varios órganos gubernamentales promulgan disposiciones jurídicas, las cuales se denominan leyes. En una de estas se desarrolla la iniciativa. Es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de ley que compete a el presidente de la República, a los diputados, senadores del Congreso de la Unión y legislaturas de los estados. Otra de las fuentes viene siendo la jurisprudencia. Nos dice que es la ciencia formal del derecho, donde son un conjunto de 5 resoluciones emanadas de los tribunales superiores federales que se dan en un mismo sentido y sin ninguno en contra. ¿Cómo se puede formar la jurisprudencia? Se forma a partir de todos los fallos de tribunales judiciales, ya que todo constituirá un precedente de acción. Es por esto que una decisión de un juez no tiene solamente el efecto actual, sino que servirá de precedente para futuras ocasiones, tanto de ellos como de otros magistrados. La costumbre es un uso implantado en una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatoria. Es el derecho nacido consuetudinariamente. El derecho consuetudinario posee 2 características. Una de estas está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas en un uso más o menos largo. Otra de estas reglas se convierten en derecho positivo al momento que los individuos que las practican les otorgan obligatoriedad, como si se tratara de una ley. La ley. Definir qué es ley es algo complicado. Han habido muchos intentos de producir una definición universalmente aceptable, pero no se ha podido.
pero se dice que la ley es un sistema de reglas que sirven para regular la conducta humana. Esta es dada por un legislador o un órgano legislativo. Un legislador es una persona que produce las leyes, mientras que un órgano legislativo vendría siendo como un conjunto de personas que crean las leyes. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. En algún caso en que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o instituciones correspondientes. Algunas características de la ley son las siguientes: son obligatorias, es decir, tienen carácter imperativo atributivo, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Eso significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción o a un castigo impuesto por ella misma. Son impersonales. La ley está creada para aplicarse a un número indeterminado de personas y no a alguna sola en específico. Son abstractas. La ley está hecha para aplicarse en un número indeterminado de casos, para todos aquellos que caen en los supuestos establecidos por las normas. Son permanentes. Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación y derogación de leyes posteriores. Son generales. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase. Gracias por el concepto de ley que nos acabas de brindar, Lizeth. Con esto me das guía a hablar sobre el proceso de creación de la ley. Es una serie de etapas a través de las cuales se elabora una ley. También se le denomina proceso legislativo, el cual se encuentra regulado por los artículos 71 y 72 constitucionales. Consta de etapas. La número 1 es la iniciativa. Constituye la facultad que tienen determinados órganos del Estado para presentar al Congreso de la Unión una propuesta de ley. Dicha facultad, en los términos del artículo 71 constitucional, compete en primer término al presidente de la República, diputados, senadores, Congreso de la Unión y a las legislaturas del Estado. Número 2. Discusión. Es el acto de las cámaras que consiste en examinar el proyecto o iniciativa de ley, polemizando sobre él para decidir por medio de la votación mayoritaria si debe ser aprobada o no. 3. Aprobación. Una vez que el proyecto de ley obtiene la sanción del Poder Ejecutivo, tiene lugar la publicación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Para que una ley pueda obligar a su cumplimiento, debe ponerse al alcance del público el texto de la misma. 4. Sanción. Es el acto en el que el presidente de la República manifiesta, firmando su conformidad con la iniciativa de ley aprobada previamente por las cámaras. 5. Promulgación. Es el acto donde el Ejecutivo ordena la publicación de una ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo ordena la fracción 1 del artículo 89 constitucional. 6. Publicación. Es el acto por el cual se da a conocer la ley o el decreto a quienes deben cumplirla, por medio de su inserción en el Diario Oficial de la Federación o en las gacetas oficiales de los estados o del Distrito Federal. 7. Inicio de la vigencia. Es la fecha que indica a partir de cuándo es obligatoria la ley. Para determinar el momento en que una ley o decreto entra en vigor, el Código Civil Federal establece dos sistemas, el sucesivo y el simultáneo o sincrónico. 8. Sistema sucesivo. Este está previsto en el artículo 3 del Código Civil Federal, conforme al cual las leyes, reglamentos, circulares y cualquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y en el supuesto de que la ley vaya a aplicarse en un lugar distinto de aquel en el que se publica el Diario Oficial, es necesario que transcurra, además del plazo señalado, un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad de 40 kilómetros. Fase 9. Sistema simultáneo o sincrónico. Está previsto en el artículo 4 del Código Civil Federal, conforme al cual la ley, reglamento, circular o disposición de carácter general es obligatoria en todo el territorio nacional a partir del día en que se estipule, siempre que su publicación haya sido anterior, es decir, entre en vigor en toda la República al mismo tiempo.
Ahora que concluimos con el proceso de creación de la ley, podemos explicar un término que tiene mucho que ver con lo anterior, que es la vigencia. Una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece, y en caso de no haberse establecido, lo hará a partir del 8º día de la fecha de publicación en el boletín oficial. Una ley inicia su vigencia en la fecha de publicación. Ahora, mi compañera Heidi les hablará sobre los sistemas de iniciación de la vigencia. ¿Y cómo podemos saber cuándo ya entró en vigor la ley? Bueno, la vigencia de la ley se refiere al lapso de tiempo durante el cual la norma habrá de surtir efectos jurídicos. Existen dos sistemas para que la ley inicie su vigencia. Entonces, ¿la vigencia de la ley no inicia al mismo tiempo? Bueno, existe el sucesivo, que es el que ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publicó el diario oficial, que es en las ciudades grandes, 3 días después de su promulgación. En lugares distintos o marginados, a este se le concede los 3 primeros días y uno más por cada 40 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el otro? El segundo es el sincrónico, que establece que la ley entra en vigor por igual, el día preciso que la propia ley fije, tanto su publicación haya sido anterior. Ahora les explicaré acerca de qué se basa la vigencia de una ley o la extinción de una ley. Bueno, este es el fenómeno que se presenta cuando una ley pierde su vigencia, es decir, cuando pierde su fuerza obligatoria y solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, o ya que tenga disposiciones totales o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Por ejemplo, la extinción de una ley puede darse de dos maneras. En primera, si se trata de una ley de vigencia determinada, es decir, una ley que claramente indica cuándo inicia y cuándo termina. Al llegar al término señalado, naturalmente ésta se extingue. Segunda, si se trata de una ley de vigencia indeterminada, es decir, una ley que señale claramente cuándo inicia pero no cuándo termina. Esta se extingue cuando se expida una nueva ley que la derogue o que la abrogue. Y todo esto se lleva a la desaparición, que en el tiempo o en el espacio de las leyes a causa de cambio en las condiciones ambientales, de modificación en las características de las leyes, hacer que éstas desaparezcan gradualmente, caducar una obligación o plazo de la ley. La ignorancia de la ley. Existe un principio jurídico absoluto que dice: la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Dentro del Código Civil Federal, en el artículo 21, dice: la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, examinarlos de las sanciones en que hubieran incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible concederles un plazo para que las cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Esto hace referencia a que la ley se aplica con todo rigor para los justiciables, sin importar si la conocen o no. Se imponen sanciones que en gran parte de los casos derivan precisamente de haber desconocido las normas jurídicas. Es comprensible la existencia de este principio legal, ya que su ausencia podría implicar que cualquier persona intentara abstenerse de la responsabilidad de sus acciones en base a alegar la falta de conocimientos jurídicos. Por ejemplo, sería profundamente injusto que un sujeto no resultara condenado de un asesinato en motivo de poder justificar pleno desconocimiento de la sanción de este delito. Con esto concluimos que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. A continuación, tendremos unos invitados especiales para nuestro podcast. Bueno, vamos a entrevistar a la licenciada en Derecho Guadalupe Olmos. La primera pregunta sería: ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas. Norma se refiere a un comportamiento que se debe de seguir porque se supone obligatorio, que tiene como objetivo regular el comportamiento de los hombres en sociedad. Ok. ¿Y qué son las leyes? La ley es la norma suprema de un país, es creada por un proceso legislativo. Entonces es
Esa sería la definición. ¿Cuál es la importancia del derecho en la sociedad? El derecho está presente en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Desde nuestro nombre, el hecho de tener una familia, asistir a la escuela, el trabajo, la salud, la educación, todo está relacionado con el derecho. Todo lo que podemos ver, todo lo que hacemos, está regulado de alguna u otra manera por el derecho. Ok, ¿y por qué cree que las leyes no se han tomado en cuenta o no se han hecho cumplir en México? Ok, como te decía, la ley es producto de un proceso legislativo. Los legisladores son los encargados de hacer las leyes por las cuales se va a regir nuestro país. Lamentablemente, las personas que se encargan de hacer dichas leyes no tienen la preparación para hacerlas y que se apliquen de la manera en la que se tienen que aplicar para poder sobrellevar todos los problemas que tenemos en México. Entonces, no tienen ese conocimiento para su creación, por lo tanto hay muchas lagunas en las leyes. Así como también las personas encargadas de aplicar esas leyes en ocasiones no se guían específicamente por ellas, sino tratan de que ganen alguna cosa, intereses personales sobre todo. Entonces tenemos corrupción, tenemos nepotismo, tenemos muchos males que aquejan a nuestro sistema jurídico. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a entrevistar al licenciado César Nicolás Campos y la primera pregunta sería, ¿qué es el derecho? Derecho es una ciencia que se encarga del estudio de las normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos en la sociedad. Eso entiendo. Ok, el segundo concepto que le preguntaría es la ley. Ley es una norma jurídica y la norma jurídica se entiende como una regla que induce al individuo a un comportamiento determinado, otorgando derechos e imponiendo deberes entre dos o más individuos. ¿Cuál es la importancia del derecho en la sociedad? El derecho reglamenta, regula la conducta de los individuos. Si no existiera esas reglas, pues cualquier ciudadano haría o dejara de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, las leyes o el derecho lo que van es reglamentar la conducta, organizar la conducta de los individuos dentro de la propia sociedad. Ok, ¿por qué cree que en México no se han hecho valer las leyes? De esencia es un país con muchas dificultades de aplicación de la ley. Por mera costumbre, por mera cultura, no se aplican. Y si se aplican, solo en determinadas circunstancias. Entonces, pues sí, hace falta el cumplimiento, pero para eso pues tenemos que romper con toda la costumbre, la tradición, con toda una cultura de un país. Ok, muchas gracias. Gracias a los comentarios de los licenciados dentro de las entrevistas, podemos concluir que el derecho es de vital importancia dentro de nuestra sociedad, ya que es quien nos permite tener una interacción entre individuos con armonía y cordialidad. Si bien sabemos que las leyes a veces no son cumplidas como deberían ser, ni castigadas, tenemos que aprender que tenemos derechos y obligaciones y los debemos hacer cumplir. Muchas personas ignoran esto, sin en cambio, no piensan que gracias a esto podemos tener una sociedad donde todos podamos tener una buena calidad de vida y etcétera, o exigir a nuestras autoridades una mejor calidad de aplicación de las leyes. A veces nos ponen muchas trabas para poder conocer muchos de nuestros derechos o hacer nuestras obligaciones ejercer. Sin en cambio, tenemos que cambiar un poco de mentalidad acerca de esto, porque recuerden que el derecho está en todas partes de nuestra vida. Bien, con esto concluimos este capítulo.
Agradecemos mucho a los invitados especiales por apoyarnos al retroalimentar más nuestro conocimiento. De igual forma, les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. Esperemos que les haya servido para brindarles un poco más de conocimiento y los invitamos a que nos sigan en nuestra próxima emisión. Nosotros somos El Sendero del Derecho y les deseamos una excelente y próspera semana. Hasta la próxima.